¿Qué problema teníamos con el diodo? El diodo no controla la corriente que pasa por él. El diodo lo que hace es dejar pasar la corriente, pero no dejar pasar la corriente. Eso es lo único que hace el diodo. Y la única forma de limitar la corriente en el diodo era colocando una resistencia externa para decir cuánto de corriente circula, pero no la controla. Entonces los investigadores empezaron a encontrar la forma de controlar la corriente y a alguien se le ocurrió lo siguiente. Pues vamos a hablar del principio de operación. ¿Sí? A alguien se le ocurrió lo siguiente. Tenemos la unión PN. P, material rico en huecos, y N, material rico en electrones. O sea, la unión PN, la unión de un diodo. Y a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿qué pasa si le agregamos otra capa más del material que está acá? Y formaron un nuevo material o un nuevo dispositivo llamado PNP. Le habían agregado una capa más. Pero otros investigadores dijeron, oye, pero si esta es la unión PN, bueno, en vez de agregarle una capa P, ¿por qué no mejor le agregamos una capa N? Y formaron un nuevo dispositivo llamado NPN. Entonces encontraron un dispositivo PNP y otro NPN. Y a esa forma la llamaron transistor. El transistor, físicamente, es un dispositivo, de acuerdo a lo que he explicado, de 3 capas. ¿No es cierto? Que puede ser NPN o puede ser NPN, a diferencia del diodo que es de 2. Además, en el diodo solamente había una unión. Aquí hay 2 uniones. Y también a este dispositivo se le conoce como dispositivo de 2 uniones. Cuando lleven ustedes un curso, ciclos superiores, potencia, por ejemplo, van a llevar dispositivos de 4 capas o 3 uniones. Nosotros solamente vamos a llegar a 3 capas, 2 uniones. Bien, como estructura, lo formaron así. Entonces los transistores bipolares son dispositivos semiconductores formados por 3 capas. Se conoce también como dispositivos de 2 posturas, por lo tanto pueden ser de silicio o de germanio. A diferencia del diodo que eran 2, este puede ser NPN, silicio, NPN, germanio, PNP, silicio, PNP, germanio. O sea, ahora hay 4. Antes solamente había 2. ¿Es cierto? O sea, la familia de los diodos, hablamos solamente de diodos, porque hay ACN, LED, la familia de los diodos solamente eran 2 de germanio. Diodo de silicio, diodo de germanio. Ahora, al armar esta estructura, aparece el NPN y el PNP, que pueden ser de germanio o de silicio, por lo tanto ahora son 4, la familia creció. Cuando veamos MOSFET, la familia crece más. Entonces ahora son 4. Bueno, de los 4, mayormente utilizamos lo de silicio, ya no de germanio. Si en un principio se utilizó germanio, ahora el silicio es el que más se usa, por la cantidad de material que hay, porque es más campechano que el de germanio. El término bipolar indica que la circulación de corriente a
través del dispositivo es debido a los dos portadores de carga, igual que el diodo es bipolar, es decir, por portadores huecos y portadores electrónicos. Bien, en los libros ustedes ven la mejor figura que pueden encontrar en los libros es esto que está acá, la mejor figura, ¿sí? La mejor figura que pueden encontrar en los libros es esta, donde tiene 3 terminales, a diferencia del diodo que tiene 2. A uno de los terminales le han llamado emisor, al otro terminal le han llamado colector y al terminal del centro le han llamado base. Por lo tanto, los terminales de un transistor toman el nombre de emisor, base y colector, a diferencia del diodo que solamente son 2, ánodo y cátodo. ¿Por qué le han puesto esos nombres? Tiene alguna lógica, ¿cierto? Tiene que haber una lógica. ¿Qué cosa es un emisor? Alguien que suministra, alguien que provee, alguien que emite, alguien que entrega. ¿Y cuál es la palabra colector para nosotros? Algo que recibe, algo que acopia, algo que colecta. ¿Y qué significa el terminal de base? El terminal de base significa control. Por ejemplo, la base de los vigilantes, ahí está el jefe y está monitoreando a todos los que están en toda la universidad. Entonces, me da la idea lo siguiente: este señor algo está suministrando, este señor algo está captando y este señor está controlando lo que está pasando fuera. Entonces, ¿cómo podría definir al transistor? El transistor, aparte de la estructura, es un dispositivo capaz de controlar la corriente que pasa por él. O sea, ahora la controla, ¿cierto? Y si hablo yo de control, ¿qué le viene a la idea a ustedes? Las fuentes controladas, ¿se acuerdan? Las fuentes controladas, hay fuentes controladas de voltaje y fuentes controladas de corriente. En este caso, vamos a controlar una corriente, por lo tanto, este es el símbolo de una fuente controlada y ustedes recuerdan que la fuente controlada por una corriente toma esta forma, ¿no? Fuente dependiente. Fuente controlada o dependiente lo mismo, son sinónimos. Por lo tanto, en una fuente controlada, ¿no? Estoy haciendo recuerdo de eléctricos, se simboliza a veces con un rombo, la mayoría de veces, y se dice que esta corriente que está atravesando esta fuente vale K veces una corriente de control. Y este K es una constante, porque si esta corriente y esta corriente, K es una constante. Esa es más o menos la estructura de una fuente controlada. Entonces, yo quiero saber lo que define este señor. Esto que está acá, simbólicamente es esto. Ahora, ¿qué controla? ¿Y quién controla? Vamos a ver ahorita. Voy a empezar el estudio con el transistor PNP, pero no lo voy a dibujar así como está, voy a dibujarlo como es en realidad, porque en los libros aparece así, pero lo voy a dibujar como es en realidad. Este es el transistor PNP. Este es el emisor, esta es la base y este es el colector. Su estructura real es así. ¿Qué significa? Que la capa donde está el emisor es bastante más pequeña que la capa donde está el colector. En otras palabras, el colector es más grande en área que el emisor, no como lo dibujan ahí. ¿Se entiende? ¿Qué significa mayor área? Que hay más portadores de carga, ¿no es cierto?
¿no? Hay más huecos acá, supuestamente más dimensión, más huecos. Pero, acá viene la diferencia. La capa N, que es la que está en el sándwich, es la perjudicada en tamaño, porque es la más delgada, infinitamente delgada. Entonces, colector grande, emisor mediano y base ultra pequeño. Así son las dimensiones. Y si es pequeño, la cantidad de elementos contaminantes es menor todavía. Ahora veamos sobre el dopaje. Sí es verdad que este es más grande, ese es un manganzón. El más vivo es este, el más monstruo. ¿Por qué? Porque acá le han puesto mayor cantidad de dopaje. ¿Entiendes? Es decir, acá hay más hueco que acá. Mucho más. Exageradamente más. Por ejemplo, usted está dopado en forma normal, este está recontra dopado. Excesivamente dopado. Entonces, el colector es grande, pero es manganzón. En cambio, el chato, que es el emisor, él es más mosca, ¿no? El más vivo. O sea, tiene más portadores que el colector. Más portadores de carga, ¿no? Mucho más. Y la base, la base es piña. Encima que es flaco, delgado, menos contaminado está. O sea, menos de lo normal. Débilmente contaminado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este de aquí está normalmente, este es normal, este es fuertemente dopado y este es débilmente dopado. El fabricante sabe cuán fuerte voy a doparlo, porque es el que fabrica. El fabricante sabe las dimensiones, por el que él es el que lo construye. Entonces el fabricante tiene toda esa información. Muy bien. Pueden tomar fotos igual. Podemos concluir de todo lo que he explicado en estas palabras. Las dimensiones de las capas externas son mayores a las dimensiones de la capa central. Bastante mayor. El dopado de la capa central también es considerablemente muy débil comparado a de las otras capas, las que están. El emisor es el que está muy dopado, es el que está exageradamente dopado. Yo puedo simbolizar a este señor de esa manera, pero antes de simbolizar, vamos a ver cómo opera, cómo controla esa corriente. ¿Qué se cumple? Muy bien. Acá tenemos nuestro dispositivo. Este es P, NP. Este es nuestro emisor. Esta es nuestra base y este es nuestro colector. Tenemos dos uniones, la unión emisor-base y la unión colector-base. Estas uniones sabemos que podemos polarizarla en forma directa o en forma inversa. Por lo tanto, hay 4 probabilidades de que los dos estén en directa, los dos estén en inversa, uno en directa e inversa, inversa directa. De todas esas posibilidades, la que nosotros lo vamos a utilizar en nuestro curso es que la unión emisor-base lo vamos a polarizar en forma directa. Y le voy a llamar a esta polarización solamente para la explicación PEE. Y ustedes saben que cuando una unión se forma en polarización directa, circula ¿qué cosa? Una corriente, ¿no es cierto? Que va de P a N. Pues acá habrá una corriente. Además, en la unión colector-base, lo voy a polarizar en forma inversa. Menos acá, más acá. Es decir, el P ahora es negativo y el B, el N, es positivo. Y a esta alimentación le voy a llamar BCC. La unión base-emisor
va a estar en directo, es decir, va a circular corriente por acá, y la unión base o colector base va a estar en inverso, o sea que acá no hay corriente. ¿Y qué pasa en una unión inversa? De que si yo le aplico un voltaje inverso a un diodo mucho mayor a su voltaje de ruptura, ¿qué pasa? Se destruye. Por lo tanto, este de acá tengo que darme cuenta que no le aplique muy alto porque si no destruyo la unión. Segundo, que el voltaje de acá va a ser mucho mayor que este voltaje. Ejemplo, si este vale 1 voltio, acá será 20 voltios, ¿no? O sea, mucho mayor. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ver. Como esto está en polarización directa, yo voy a trabajar con la corriente convencional. No voy a mencionar los huecos, no voy a mencionar los electrones, solamente la corriente convencional. Entonces, si este está en polarización directa, aquí va a circular una corriente, ¿no es cierto? Esa corriente sale por el lado positivo e ingresa por acá, por el lado del emisor. A esa corriente convencional te voy a llamar corriente de emisor. Y justo ese material P, recuerden que los electrones son cargas, justo el material P está pero cantidad de huecos. O sea, bastante espacio como para que los electrones viajen a través de él. Cantidades inmensas. Entonces acá va a empezar a meterse los electrones donde están los huecos y digamos, tenemos ahí una gran masa de carga eléctrica que puede meterse. Esta cantidad de corriente eléctrica que llega a la frontera, llegan acá y se dan cuenta de una cosa. Que este voltaje negativo, recuerden que este va a una tensión negativa, ¿no es cierto? La convencional. Que esta tensión negativa es mucho mayor que esta. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente? Se va a ver atraída por este señor. Y el gran grueso de la corriente, porque este señor tiene también portadores de carga mucho mayor que la N, atraviesa la unión, ¿no? Atraviesa la unión, claro, con mucho menor valor, y sale por acá, como una corriente de conductor. Esta corriente de acá va a ser mucho menor que esta. ¿Por qué? Porque la unión base-emisor, que tiene que circular una corriente, va también a circular, para poder cerrar el circuito, una pequeña corriente que le llaman de base. ¿Sí? Porque si no, no habría pues polarización directa, ¿no? O sea, acá para que se cumpla, entra una gran mancha, solamente salen unos pequeños grupitos y esta es atraída. Aquí hay 3 mallas en este arreglo. Malla izquierda, malla derecha y malla externa. ¿Sí? En la malla izquierda y directa hay corriente. Malla derecha, inversa. Aquí no hay corriente. Acá no hay corriente de malla. Pero si hay en la es. ¿Sí? Podemos observar algo ahí. Hay algo que se cumple de Kirchhoff. ¿Cuál es? La suma de corriente. Correcto. Que la corriente de emisor en un transistor es igual. Y podemos observar en el circuito que la corriente de colector es mucho mayor que la corriente de... ¿Sí o no? ¿Y quién me dice qué tan mayor es? El fabricante. El fabricante me va a dar como dato un parámetro que se llama beta. Este señor es el beta. Es decir, es un número que es la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Y ese beta me lo da el fabricante porque él sabe las dimensiones y él sabe el dopaje. Y me va a decir, oye, este es el beta. A igual como existe en el diodo un voltaje entre 0.5 a 0.8 voltios más o menos, el beta también no es un valor exacto, es un rango entre un beta mínimo a un beta máximo. Y si yo reemplazo esta fórmula acá, puedo decir que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más beta veces la corriente de base. ¿Qué se pasa? Multiplicando. ¿Sí? Y puedo decir que la corriente de emisor vale beta veces más 1 la corriente de...
Entonces, si yo quiero representar esto, lo puedo hacer en este símbolo. La base se va a representar por una línea recta y el emisor y el colector por dos líneas oblicuas. Para diferenciar entre el colector y el emisor, voy a indicarlo a través de una flecha, donde me dice qué pasa con la corriente a través del transistor. Acá me está diciendo que la corriente ingresa por emisor, por lo tanto, acá habrá una flecha en emisor. Este será emisor, base, colector. ¿Sí? Y, de acuerdo a lo que yo he explicado, ya en el símbolo, aquí ingresa una corriente de emisor, ¿no es cierto? Y sale una corriente de base y sale una corriente de colector. Además, sabemos lo siguiente, de que este señor está polarizado en forma directa. Es decir, si este es positivo y este es negativo, este es el voltaje emisor base, siempre positivo y este negativo. Y ese voltaje emisor base, si es de silicio, lo tomamos como, y si es de germanio, lo tomamos como, ¿sí? Porque está en directa. Además, entre este punto y este punto, digamos, entre base y colector, acá hay el voltaje base-colector. ¿Sí? Acá, base-colector. Y acá estará el voltaje emisor-colector. Positivo acá, negativo por la dirección de la corriente. Entonces ahí también se cumple la ley de corriente de voltaje de Kirchhoff, donde el voltaje emisor-colector de este voltaje es la suma de estos dos, ¿no? Entonces, en ese transistor se cumple la ley de corrientes y la ley de voltaje. Ahora, este de acá es muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño, porque es 0.7 o 0.2 comparado pues a 20 voltios, 30 voltios. Entonces puedo decir que el voltaje emisor-colector es aproximadamente ¿qué? Conclusión. ¿Qué es lo que tengo que recordar en un transistor? Esta ley. ¿Qué más tengo que recordar en un transistor? Lo que me da el fabricante. Y por último, en la polarización directa, ¿qué material es? Nada más. Esa es toda la teoría del dispositivo. Que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente colector, de igual forma, el beta es la corriente colector sobre la corriente de base y el voltaje emisor base es de polarización directa, o sea 0.7 o 0.7. La misma explicación he podido hacerla yo en PNP, es decir, así, NPN, perdón, ¿no? Es emisor, colector y base. En este caso, la polarización se invierte. Ahora P es así, y acá también es así. ¿Sí? Se invierte. Y al invertirse las polarizaciones, ahora las direcciones de la corriente cambian de sentido, por lo tanto acá ya no está entrando, sino que está saliendo. Si este está saliendo, este está entrando y este también. Por lo tanto, en el transistor NPN, el símbolo seguiría así, con la flecha hacia afuera. Así, este es emisor, base, colector, y puedo decir lo siguiente, que ahora la corriente está saliendo, aquí está entrando, aquí está entrando, y se cumple esto, igualito. Que aquí hay un beta, sí, se cumple esto, igualito. Y que ahora esta es la polarización base emisor, si es de silicio, vale 0.7, y base emisor de germanio vale 0.2.
Y también se cumple acá igualito. Voltaje colector emisor siendo positivo colector y voltaje colector base siendo positivo base. Por lo tanto, acá se cumple que el voltaje colector emisor es igual a voltaje base emisor más el voltaje colector base. Y como este es pequeño, entonces puede decirse que el voltaje colector emisor es aproximadamente igual al voltaje colector base. Si yo observo que acá estoy tomando como referencia el emisor, ¿no es cierto? Base emisor, base positivo, emisor negativo. Si esto lo traslado así, porque estamos acostumbrados acá, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Acá. Entonces, este voltaje de acá en realidad, si lo quiero volver así, vale menos 0.7 voltios para el silicio y 0.2 voltios, porque acá es emisor base y acá es base emisor. O sea, si yo quiero trasladarlo todo a un nivel de referencia de emisor, es esto, ¿no es cierto? Y acá también, este de acá pasaría a ser emisor colector para menos, ¿correcto? O sea, para formatearlo igual a este, ¿no? Por lo tanto, mayormente cuando yo utilizo este tipo de transistores, utilizo alimentaciones negativas, y cuando utilizo este tipo de transistores, utilizo alimentaciones positivas. Acá está, entra emisor, sale colector, sale base, emisor base, emisor colector, base. La suma de este señor y la suma de este. ¿Alguna pregunta? Ya hemos visto la estructura y el principio de operación. Los fabricantes me dan diferentes productos de transistores, muchos productos de transistores. Acá tenemos un datasheet, igual que el de otro. Lo primero que va a hacer el fabricante es endulzarme para que yo le compre su producto. Un marketero, ¿no? Acá me dice así, mira, el transistor que te ofrezco es el 2N4123. 2N es nomenclatura americana, correspondiente a transistores, porque 1N es correspondiente a dios. Cada vez que ustedes vean 2N es transistor. Y vienen los cuatro últimos números que da la característica del transistor. Me dice así, oye, este transistor que te ofrezco, que tiene esta forma física y sus terminales le he llamado 1, 2 y 3, 1 le corresponde al emisor, 2 le corresponde a base y 3 le corresponde al colector, siempre y cuando la parte plana, porque tiene una parte redonda, esté hacia ti. Si la parte plana está hacia mí, 1, 2, emisor, base. Entonces puedo identificar al transistor con la ayuda del datasheet, porque son 3 terminales. Y me da el símbolo. Es un transistor NPN, acá está, de silicio. Y el señor me dice, ¿para qué le sirve? Es para lo que quiere, de uso general. ¿No? Eso es lo que me dice, para lo que quiere. Porque hay transistores de uso específico. Luego el fabricante de darme eso me dice, por si acaso, si te interesa el encapsulado es el TO92. O sea, para transistores pequeños, la mayoría de los encapsulados está por ahí, TO92. Además, me da algunos valores que son, digamos, datos importantes, ¿no? Por ejemplo, yo le manifesté que si aplicaba un voltaje base colector, ¿no es cierto? O colector base mayor, porque está en inversa, la unión hace que se pueda destruir el transistor. Entonces el fabricante me dice, mira, estamos en este caso, porque es NPN, el colector emisor es igual que el colector base, ¿no? Ya, el colector base, ¿no?
es lo mismo. El fabricante me dice, mira, esto se descifra así. Es el voltaje, colector, emisor con la base abierta. Se llama voltaje, colector, emisor con la base abierta. Es decir, es el voltaje que hay de acá hasta acá y ha abierto la base. En otras palabras, es el voltaje inverso que puede soportar el transistor. Y me dice, mira, ojo, 30 voltios. Si yo ese transistor lo aplico a circuitos, por ejemplo, de 48 voltios, se quema. Máximo tengo que aplicarlo en 30. ¿Sí? Es lo que me dice. Oye, si vas a alimentar a mi transistor, no superes esto. Segundo dato. La corriente que sale del transistor es la de colector. Entonces el fabricante me dice, ojito, ojito, la máxima corriente que puede salir de ahí es 200 miliamperios. No puede salir más. O no le tiene que exigir más, porque si no, capota. Y luego me dice, bueno, como tú puedes trabajar con 30 voltios máximo y puedes circular 200 miliamperios máximo, no te alucines. No vayas a pensar en que los dos máximos los puedes aplicar. Ojo, ojo. Tú no puedes pasar la potencia máxima de disipación. En este caso, ¿y cómo se calcula la potencia máxima de disipación? En un transistor, sea cualquiera. La potencia es igual al voltaje colector emisor o la corriente de colector. ¿Sí? Así se calcula la potencia. Es este voltaje que está acá por esta corriente. Es este voltaje que está acá por esta corriente. ¿Ya? En realidad debe ser la potencia total es esto más esto. Pero esta es como más pequeña, esta potencia es inservible. Por lo tanto, ¿no? La otra no. Y me dicen, ojito, ojito, 0.62 vatios, o sea, 625 milivatios. Porque si te ocurre a ti trabajar con 30 voltios de colector emisor y una corriente de 200 miliamperios porque te quieres pasar de vivo, 3 por 2, 6 vatios. Se reventó el transistor. O sea, no puedo pasar de 625, multiplicando el voltaje colector emisor por la corriente. O sea, si aplico, por ejemplo, un voltaje colector emisor de 15 voltios, ¿no es cierto? La corriente que circula por ahí debe ser por lo menos unos 40 miliamperios, ¿no? Para que 15 por 40 sea 600, más o menos, ¿no? Por ahí, ¿no? Muy bien. Los fabricantes nos van a proporcionar información del dispositivo. Ya les mencioné en forma general los límites. Pero también hay otros datos que nos interesan. Y si yo conozco la curva característica del transistor, puedo saber qué dato me está dando el fabricante. Entonces, se le llama característica de entrada a aquella característica de la unión directa, o sea, base emisor, donde acá tenemos el voltaje base emisor en función de la corriente de base o de la corriente de colector o de la corriente de emisor, porque es lo mismo, porque la corriente de emisor vale beta más 1 corriente de base, la corriente de colector vale beta veces la corriente de base, y si es la corriente de base se le pone la corriente de base. Entonces, ese gráfico depende del fabricante, si es que me lo da con corriente de emisor, con corriente de colector o con corriente de base. Entonces, en la unión base-emisor tiene la curva del diodo. Acá está. Donde nosotros hemos optado por primera aproximación 0.5. Pero también, si tú quieres ser más exquisito, puedes hacer segunda o puede ser real. Pero la mayoría es por primera. Esa es la curva característica de entrada. Es decir, por ejemplo, si yo voy a trabajar con 4 miliamperios, entonces el voltaje base emisor será 0.8, ¿no? Por eso. Pero también existe la característica de salida.
¿Sí? La característica de salida. ¿Cómo es la característica de salida? Es el voltaje colector emisor por la corriente de colector. Voltaje colector emisor en voltios, corriente colector emitente. Y el fabricante me va a mostrar una serie de curvas dependiendo del valor de la corriente de base. Por ejemplo, acá la corriente de base vale 0, vale 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Se me han presentado 10 curvas. Pero eso no significa que no exista de 15. Si hay. Lo que pasa es que no me la muestra. De 11. Si hay. Lo que pasa es que no me la muestra. De 51. Si hay. Lo que pasa es que no me la muestra. O sea, solamente me muestra que han planteado 10 corrientes, ¿no? En paso de 10. Pero eso no significa que no exista 12, 13 o 13.5. Si yo no le aplico ninguna corriente de base, ¿no es cierto? De acuerdo a esto que está acá, si yo no le aplico corriente de base, no va a haber corriente colector, ¿no es cierto? Y si no hay corriente colector, no hay corriente emisor. O sea, y si no hay corriente, es un circuito abierto. Entonces, cuando la corriente de base vale 0, el transistor, aún así yo le aplique cualquier voltaje en la zona inversa, nunca va a conducir. Y si estoy en esa zona, se le dice que la zona está en zona de corte. Ah, ya, estamos hablando de zona de operación, claro. El transistor tiene las siguientes zonas de operación. La primera, llamada de corte. Primera zona, zona de corte. ¿Qué es la zona de corte? Que la corriente de base vale 0. Y si la corriente de base vale 0, la corriente de colector vale 0. ¿Y qué significa? Que se comporta el transistor entre colector y emisor como un circuito abierto. Hay voltaje, pero no hay corriente. Entonces, cuando estoy en la zona de corte, lo considero como un circuito abierto para cualquier valor que yo le aplique. Pero hay otra zona donde yo le aplico la máxima corriente, de tal manera que el voltaje colector emisor sea lo más pequeño posible, casi 0. A esta zona se le conoce como zona de saturación. La primera zona, segunda. Y en la zona de saturación, la corriente de base es grande. Por lo tanto, la corriente colector es máxima. Y el circuito se comporta como un corto. Por lo tanto, teóricamente el voltaje acá será 0. Pero tiene un valor que se llama voltaje colector emisor de saturación. De igual forma, aquí al estar abierto no hay corriente, pero va a haber una corriente inversa. ¿Se acuerdan del diodo? En zona inversa hay una corriente, la I reversa. ¿No es cierto? La I reversa. Entonces esa corriente acá se llama ICEO, corriente inversa, en vez de llamarse I reversa. Acá está. O sea, no es 0 en realidad la corriente colector. La corriente colector tiene alguito mínimo. La tercera zona se le conoce como zona activa. A esta zona el transistor se comporta como un amplificador de corriente. Es decir, yo le aplico una corriente y hay una corriente colector. Aumento la corriente, aumenta la corriente colector. ¿Sí? Y podemos decir que para corrientes bajas de base, la corriente de colector permanece constante para cualquier voltaje que le aplique. ¿No? Miren, casi constante. Bueno, vamos a tomarlo como constante. Entonces se dice que el transistor se comporta en la región activa como una fuente de corriente. Casi ideal, ¿no? Entonces aquí va a haber una corriente de base, va a haber un voltaje colector emisor, va a haber una corriente colector, acá se cumple que esto es así y también se cumple que el beta va a esto, ¿no? Eso es en la región activa. ¿Dónde utilizo estas dos zonas de operación? Estas dos zonas de operación se utilizan en digitales o
en circuitos de computación. Abro, cierro, es como el diodo. ¿Y en qué utilizo la zona activa? La zona activa se utiliza como amplificador, es decir, hacer crecer una señal. Por lo tanto, el fabricante me va a mostrar otras características más. Características de apagado. ¿Qué significa apagado? Corte. No me da la curva, me da la característica. ¿Y cuál es más importante ahí? El voltaje inverso y la corriente de fuga. Veamos. El voltaje inverso de ruptura, 30 voltios. Bueno, eso ya lo supe. En los máximos. Y la corriente de colector, de corte, que se llama ICBO o ICEO. 50 nanoamperes, o sea, la corriente inversa. 50 nanoamperes. Otra información que me da el fabricante se llama característica de encendido. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es importante acá? La corriente máxima y el voltaje colector emisor de saturación. ¿Ese voltaje es ese? 0.01. ¿Sí? Tercera zona. Zona D. Activa. Acá más importante el beta, que también se le conoce como HFE. ¿Sí? Ese beta o HFE es un rango. En este caso me va de 50 a 200. ¿Cuándo utilizo 50? Cuando la corriente de colector que voy a trabajar es grande. ¿Cuándo utilizo 200? Cuando la corriente de colector que voy a utilizar es pequeña. Y si estoy en, no sé si pequeño o grande, utiliza el promedio. Por lo tanto acá utilizaré pues entre 100 a 150 un beta promedio. ¿Alguna pregunta?